Buen día chicos, o buenas tardes. Vamos entonces hoy a hablar sobre un tema que en general nos trae bastante complicaciones. Siempre es un tema que uno lo toca y siempre tiene muchas dudas, que es el tema de logaritmación. Logaritmación. Bien, cuando nosotros hablábamos de despejar una función y luego cuando avancemos en álgebra ya vamos a hablar bastante sobre ese tema, pero básicamente nosotros teníamos que tener, nosotros en la secundaria decíamos que si esto estaba multiplicando, pasaba dividiendo, y si estaba sumando, pasaba restando. O sea, la idea, o vamos a ver como decía, que en realidad para uno despejar algo, lo que tiene que tener es la operación inversa. No hay otra forma de hacer un despeje si uno no conoce la operación inversa. Por eso que cuando nos enseñan a sumar, nos enseñan a restar, cuando nos enseñan a multiplicar, luego nos enseñan a dividir, o sea, siempre nos enseñan la operación directa y luego la inversa. Y esa inversa, en general, se define de una manera tramposa, como siempre decimos, o sea, cuando nos enseñan a sumar, nos enseñan a sumar. Ahora, cuando nos enseñan a restar, nos enseñan a sumar de una manera tramposa, de una manera inversa. Cuando nos enseñan a sumar 2 más 3, nos dan una técnica para que nosotros entendamos que eso es 5. Ahora, cuando nos dicen cuánto es 5 menos 3, en realidad lo que estamos haciendo, buscando un número que cuando a 5, o sea, cuando a 3 le sumemos un número, nos dé el 5. Y ese es el 2 que estamos buscando. O sea, por eso que siempre es mucho más difícil la operación inversa, porque es como que tenemos que pensar la operación directa, pero al revés. Ustedes fíjense que siempre en la primaria seguramente les costó más restar que sumar, a uno le cuesta más dividir que multiplicar. O sea, en general la operación inversa cuesta más que la directa, y vaya que lo vamos a ver cuando en análisis 1 veamos, después del límite vemos derivadas e integrales, vamos a ver que esas operaciones son inversas y vamos a ver que la derivada nos cuesta bastante y luego cuando integremos aún más va a ser más complejo todavía integrar que derivar. O sea, esa es una constante. Cuando nosotros hablamos de operación inversa o de despejar, siempre es como que pensamos en la potencia. O sea, en general nosotros tenemos la x en la base, un numerito en el exponente, no sé, por decir x al cuadrado, igual a 100. Entonces ese 2 lo pasamos como raíz, como un índice de una raíz, y decimos la raíz cuadrada de 100 es más o menos 10. Y lo resolvemos. Pero hay veces que, y eso es lo que nosotros vamos a llamar en general potencia. Y cuando nosotros hiciésemos la operación un poquito distinta, que en vez de ser x al cuadrado tuviéramos 2 a la x, eso le vamos a llamar exponenciación. Hay veces que potencia y exponenciación es como que se confunde o se mezcla. En algunos lados van a ver que lo toman de una forma o en otros textos de otra. Inclusive van a ver que en algunos textos hablan de la exponenciación como la generalización de la potenciación. O sea, la potencia la toman cuando el exponente es un número entero, mientras que la exponenciación cuando es un número, no sé, fraccionario. Pero nosotros para ubicarnos vamos a decir que vamos a tomar como cuando tomábamos las funciones. O sea, si nosotros tenemos una función cuadrática, la más sencilla igual a x al cuadrado es una función potencial. O sea, tenemos una cuestión de potencia. Cuando nosotros tenemos una función y igual a 2 a la x o y igual a 2 e a la x, ese le vamos a llamar funciones exponenciales. Entonces, como que cuando la incógnita está en la base, lo vamos a decir que es una potencia. Y cuando la incógnita la tenemos en el exponente, la vamos a decir que es una exponencial, como para distinguir una de otra. Entonces, cuando nosotros tenemos que despejar x al cuadrado igual a 100, no tenemos inconveniente.
Ahora, cuando tenemos que despejar 10 a la x igual a 100, no podemos pasar esa x hacia, al término de la derecha porque volvemos a tener no despejada la x. Nosotros tendríamos que tener x igual a algo. ¿Cómo lo despejamos eso? Con la operación inversa. ¿De quién? De la exponenciación. ¿Que quién es? La logaritmación. O sea, la logaritmación en una base dada se define como el número que tenemos que elevar a esa base para obtener el número original que deseamos. Dicho de otra manera, el logaritmo en base 10 de 100 es 2, porque 10 a la 2 es 100. Definida de esa manera la logaritmación, esa logaritmación la hacemos o la definimos para cualquier base, pero esa base tiene que ser positiva. No tiene sentido definir una logaritmación con una base que sea negativa, porque si definiéramos la base en vez de 10 menos 10, vamos a tener que menos 10 al cuadrado nos queda un número positivo, y cuando hagamos menos 10 al cubo nos queda menos 1000, nos queda un número negativo. O sea, siempre se define la logaritmación con cualquier base, pero solamente con bases positivas. ¿Sí? Es importante. Entonces, cuando nosotros hablamos, ahora estamos en números complejos, y nosotros decíamos, ¿para qué definimos los números complejos? Entre otras cosas, todo el mundo nos responde, y para resolver, por ejemplo, esta operación, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de menos 100? Porque en el campo de los reales no tenía solución. Fantástico, ¿cierto? Pero nos estamos olvidando de otra cosa, que si nosotros, no sé, por ejemplo, decimos, ¿cuánto vale el logaritmo 1 en base 10? 0. ¿Por qué? Porque 10 a la 0 es 1. Ahora, si uno dijera, ¿y cuánto vale el logaritmo en base 10 de menos 1? No existe, porque no hay ningún número que nosotros elevemos al 10, o sea, 10 elevado a ese número, nunca nos va a dar un número negativo, porque la base es positiva. Si la base es positiva, no importa el exponente que yo ponga, que el resultado va a ser siempre un número positivo. A lo mejor es entre 0 y 1, o entre 1 e infinito, pero siempre va a ser positivo, nunca puede ser negativo. Por lo tanto, no hay una operación inversa definida en el campo de los reales para encontrar el logaritmo de menos 1. No existe el logaritmo de menos 1 en los reales. Lo mismo que no existe la raíz cuadrada de menos 1, tampoco existe el logaritmo en cualquier base, por ejemplo el logaritmo natural en base natural, ln de menos 1. Entonces, con la logaritmación de un complejo, sí podemos encontrar, aparte de solucionar el problema de la raíz, también solucionamos este problema. Podemos encontrar el logaritmo de un número negativo. ¿Estamos? Entonces, dicho esta pequeña introducción, vamos a explicar lo que tenemos aquí en la pizarra, cómo definiríamos la logaritmación de un número complejo. Entonces nosotros decimos, tenemos un número complejo z, y la pregunta es, ¿cuánto vale el logaritmo de z? Bien, z, el logaritmo de z, que es lo que nosotros queremos averiguar, esto lo vamos a llamar w. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos cuando hablamos de erradicación, o lo mismo que le estaba diciendo cuando en la primaria nos enseñaban a restar. En realidad, nosotros no vamos a hacer esto, sino que vamos a hacer esto. O sea, nosotros queremos encontrar el logaritmo de z, que es w, pero para encontrar esto, no planteamos en realidad esta ecuación, sino que de acá despejamos esta ecuación que nos queda acá. O sea, decimos que buscamos un número, aplicamos la definición del logaritmo. ¿Cuánto va a ser el logaritmo de w en base natural?
Y acá, ojo, en general siempre se trabaja, la logaritmación aquí la estamos definiendo con la base natural E. Bien, entonces nosotros ¿qué decimos? ¿Cuál es el logaritmo de W en base E? Perdón, ¿cuál es el logaritmo de Z en base E? W. Sí, solo sí, E a la W es Z. Esa era la definición que teníamos de logaritmo. Por lo tanto, no vamos a trabajar con esta ecuación, sino que vamos a trabajar con esta. Bien. Y vamos a expresar nuestros números complejos de la forma que nos conviene más a nosotros para hacer toda esta demostración. Recuerden que el complejo, como decíamos, tiene distintas presentaciones, todas equivalen a lo mismo, nada más que hay veces que la usamos de una forma, u otras veces la usamos de otra manera, de otra forma, de tal manera que nos conviene más presentarla de una o de la otra forma, ¿sí? Acá, en nuestro caso, vamos a presentar W en forma binómica, U más IB, y Z lo vamos a expresar en forma exponencial. Rho sub Z sería rho E a la I tita, donde rho sería el módulo de Z y tita sería el ángulo que forma con el eje positivo de los reales, como siempre tomamos los complejos. Bien. Si nosotros, o sea, ¿qué tenemos que determinar? W. Por lo tanto, para determinar W nos bastaría con resolver cuánto vale U y cuánto vale B, corta. O sea, esta sería nuestra incógnita ahora. Encontrar U y B y tendríamos resuelto el problema de encontrar el logaritmo, dado Z, encontrar su logaritmo. Entonces, C es W, como dijimos, por lo tanto, E lo podemos poner como U más IB, según esto. Esto es una potencia de igual base, lo podemos poner como E a la U por E a la IB, que sería igual a Z. ¿Sí? Que Z lo expresamos de esta manera, que dijimos que era ρ por E a la I beta. Bien. Ahora vamos a comparar esta ecuación con esta ecuación. Tienen que ser iguales. Para que esta ecuación sea igual que esta, fíjense que esto es E a la U. U es un número real. E es el número E, 271, es un número real. Esto es un número real. Esto se corresponde con el módulo de Z. Por lo tanto, E a la U es el módulo de Z. Si aplicamos logaritmo a la izquierda, aplicamos logaritmo a la derecha. Aplicamos la propiedad del logaritmo, bajamos el exponente y lo multiplicamos por la base, el logaritmo de la base. O sea que esto, E a la U, es igual a U por el logaritmo natural en base, el logaritmo natural de E. Es igual al logaritmo de ρ. Aplicamos logaritmo a la izquierda, aplicamos logaritmo a la derecha. Ocurre que el logaritmo natural de E es 1, porque ¿cuánto tenemos que elevar al número E para obtener el número E? A la 1. Por lo tanto, esto es U. Aquí ya tenemos encontrado una de nuestras incógnitas, U. ¿Sí? Nos faltaría encontrar B. ¿Que cómo lo vamos a encontrar B? Tomando esta parte y esta parte de la ecuación. Por lo tanto, E a la IB tendrá que ser E a la I tita. Si comparamos ambas ecuaciones, B tiene que ser tita, no hay otro. Por lo tanto, B tiene que ser igual a tita. Pero acá pasa lo mismo. Si tenemos que tita es 30, puede ser 30 o 390, o dar todas las vueltas que nosotros querramos, o sea, sumarle a los 30, 360, 720, un número finito de vueltas o de giros del círculo. Por eso que ponemos aquí. O sea, B puede ser tita más 2K pi, como hacíamos exactamente igual que con las raíces. La única diferencia es que aquí K pertenece a los números enteros.
Y aquí K no tiene un límite superior, como en el caso de la raíz, que a partir de un número límite superior se volvían a repetir los valores. Aquí no. K es de 1 a infinito. O sea, K pertenece a cualquier número entero. O sea, K puede ser cualquier número entero. Por lo tanto, esperen que voy a correr esto que está molestando aquí. Ya tendríamos esta ecuación y esta nos están definiendo U y B, que serían estos dos valores que nosotros necesitábamos, U y B, para encontrar el logaritmo de Z. Entonces ya tenemos una fórmula de cómo encontramos el logaritmo de un número cualquiera. Claro, ese número cualquiera, rho y z, rho y tita, perdón, es si en el caso que el logaritmo que nos los dan a nosotros, perdón, si el número complejo que nos piden el logaritmo a nosotros está expresado de esta manera, o sea, si ya lo tenemos expresado en forma, no en forma binómica, sino en forma polar o en forma exponencial. Si nos dan un z que está expresado en forma binómica, primero tendríamos que llevarlo a la forma exponencial, encontrar esta forma exponencial y luego aplicar esta fórmula para encontrar el logaritmo. O de otra manera, hacer la conversión a qué equivale rho y a qué equivale tita. Si nuestra z, que le queremos encontrar el logaritmo, nos lo dan en forma binómica, nosotros sabemos que rho es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y habíamos dicho que tita era el arco tangente de b sobre a. ¿Sí? Por lo tanto, aquí en este recuadro rojo estaríamos resumiendo las dos fórmulas que tendríamos que aplicar para encontrar el logaritmo de un número complejo. Si nos lo dan en forma exponencial, que nos lo dan de esta manera, el logaritmo va a tener dos partes, o sea, el logaritmo de un número complejo es otro número complejo, que ese número complejo va a estar compuesto como cualquier número complejo, va a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte real de ese número va a estar dado por el logaritmo del módulo. O sea, yo le tomo saco el módulo y le tomo el logaritmo, y esta es la parte real. Y la parte imaginaria de ese número complejo que resulta del logaritmo de z, va a ser el ángulo multiplicado por i. Y si lo tuviésemos expresado en forma binómica, pues aplicamos esta fórmula aquí. O sea, sería el logaritmo de a más b al cuadrado, por ejemplo, no sé, nos dan z igual a 3 más 4i, no lo queremos pasar a polar. Y le queremos calcular el logaritmo a 3 más 4i. ¿Qué tenemos que hacer? El logaritmo de la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sumarlo, sacarle la raíz, el logaritmo, ese numerito va a ser la parte real. Y luego hacemos el arco tangente de 4 sobre 3, la parte imaginaria, sobre la parte real, si era 3 más 4i, y eso lo acompañamos a la i. Y ahí nos quedaría ya el logaritmo de un número complejo. Por lo tanto, podríamos o emplear esta fórmula o esta. En general es más cómodo, una cuestión de costumbre. Normalmente uno, si se lo dan en forma exponencial directamente, ya está resuelto. Si nos lo dan el número al cual le tenemos que realizar el logaritmo en forma binómica, lo pasamos en exponencial y directamente aplicamos esta fórmula, que me parece que es más rápido. De todas maneras, es indistinto hacerlo de una manera o de otra. ¿Sí? Bien. Aquí sería cuando nos lo dan en forma binómica, el z, que le queremos calcular el logaritmo,
Y si nos lo dan así, tendríamos que aplicar esta formulita. Y esta lo podemos pasar a este, o directamente, si nos dan esta, ya no tenemos que hacer ese paso, y obviamente si nos dan esta, podríamos aplicar esta. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un ejercicio muy sencillo para entender el concepto. Fíjense. No, perdón, no les dije aquí. No les expliqué este gráfico. Fíjense. El logaritmo de z va a tener una parte u y una parte b por i, o sea, va a ser la parte real y la parte imaginaria. La parte real no importa del ángulo, porque siempre me da el logaritmo de ρ, y el logaritmo de ρ es el logaritmo del módulo, o sea que para cada número complejo hay uno solo. Ahora, el ángulo que me va a dar la parte imaginaria, esto va creciendo, no hay un solo ángulo. Hay un ángulo que es θ, que es el primario, el otro ángulo es θ más 2π, el otro ángulo es θ más 3π, el otro ángulo es θ más 4π, y después están para los k negativos, o sea, está θ menos 2π, θ menos 3π, y así sucesivamente. Por lo tanto, dado un número, z, su logaritmo, el principal va a ser este. Perdón, el principal va a ser este, donde es la parte real, esta longitud es igual al logaritmo de su módulo, esta parte, y la parte imaginaria, que es esta altura, es θ, cuando k vale 0. Ese sería este punto, que corresponde a un número complejo, sería el logaritmo de z principal. Y luego tengo infinitos logaritmos secundarios, que este sería, para la parte real sigue siendo la misma, esta parte, y la parte imaginaria es toda esta altura, que esta altura sería pi más 2k, que k vale 1, 2k pi, que es 2pi. O sea, en el caso que este valga 1, el k, sería pi más 2pi, que sería esta ordenada. ¿Sí? O sea que el segundo logaritmo de z sería este número complejo, este. ¿Sí? Este número complejo. El primer logaritmo sería este. El segundo sería este. El tercero, cuando pi valga 2, cuando k valga 2, será 4pi esto. Por lo tanto, u nuevamente sigue siendo igual, y b va a ser pi más 4pi. O sea que la parte real va a seguir siendo esta. Y la parte imaginaria ahora es todo esto, que es pi más 4pi. Y aquí tendríamos para los números k negativos. Esta partecita sería θ menos 2pi, me da este pedacito. O sea que este sería para un k igual a menos 1. Este sería para un k igual a menos 2, menos 3 y así sucesivamente. O sea que se nos hace un abanico sobre toda esta línea vertical, porque siempre la parte real del logaritmo no va cambiando. Lo que va cambiando es la parte imaginaria. Cuando nosotros veíamos las raíces de un número complejo, no sé, si teníamos la raíz cúbica de un número complejo, decíamos que teníamos 3 raíces. Esas 3 raíces cambiaba en general, cambiaba tanto la parte real como la parte imaginaria. En el caso de la logaritmación no, solamente cambia la parte imaginaria de todas esas infinitas soluciones que tenemos, solamente cambia la parte imaginaria, no así la parte real. Siempre la parte real es igual al logaritmo del módulo. Quien va cambiando es esta parte que se corresponde a la parte imaginaria de nuestro z.
¿Sí? Bien. Por lo tanto, si nosotros decíamos que la radicación, la solución no era única, lo habíamos visto cuando nosotros, no sé, la raíz de 4 es más menos 2, no tenía solución única, tenía dos soluciones. En el caso de una raíz cúbica, en el campo de los complejos, tiene 3 soluciones. Y en el caso de una raíz enésima, en el campo de los complejos, tenemos n soluciones. Aquí, en el campo de los complejos, el logaritmo de un número tiene infinitas soluciones. O sea, y todas van a estar ubicadas sobre esta recta. ¿Sí? Siempre van a estar ubicadas sobre una recta vertical que va a ser igual, esa parte real va a ser igual al logaritmo de su módulo. ¿Sí? Pero cuando uno resuelve en general, uno no trabaja con todas estas infinitas soluciones, sino trabaja con la solución principal que la tomamos cuando k vale 0. O sea que trabajamos en general con esta solución. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, después irán haciendo ejercicios ustedes a modo de ejercitación, pero vamos a encontrar entonces lo que habíamos hablado hoy. Ahora ya estamos con posibilidad de encontrar la solución del logaritmo de un número negativo. Por ejemplo, tomemos un número menos 1, muy sencillo. Bien, ese número z, menos 1, el número z es un número complejo, tiene una particularidad, que su parte imaginaria vale 0. O sea, es menos 1 más 0i. O sea que en el plano complejo lo estaríamos ubicando, si esta distancia es 1, lo estaríamos ubicando por aquí, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto vale entonces el logaritmo de menos 1? Nuevamente, si estuviéramos trabajando en el campo de los números reales, la respuesta a este signo de pregunta diríamos sin solución. Si nuestro campo lo extendemos y lo hacemos en el campo de los complejos, tenemos solución. Y vamos a ver cómo la encontramos. Y fíjense, es muy sencillo. Este menos 1, como decíamos, lo podemos pensar como menos 1 más 0i. Entonces, el logaritmo de un número complejo va a ser otro número complejo, que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Cómo encontramos la parte real de ese logaritmo de ese número complejo? Menos 1. Calculando el módulo a ese complejo y sacándole su logaritmo. El módulo de menos 1 es 1. Por lo tanto, acá ponemos 1, sacamos el módulo, sacamos el logaritmo de 1. O sea, este número complejo tiene esta parte real. O sea, sería el logaritmo de 1. Más, o sea, esto lo dejo expresado porque a ver, no es un número entero, ¿verdad? Más, ¿qué ángulo tiene el número menos 1? El número menos 1 lo ubicábamos acá. Su ángulo es todo 180 grados. Porque si fuese más 1, su ángulo sería 0. Pero es menos 1, por lo tanto su ángulo es 180. O en radianes, pi. Por lo tanto, si aplicamos esta formulita, la parte imaginaria del logaritmo de ese número complejo es el ángulo, pi. Por lo tanto, un número complejo que armamos este sería la primera solución o la solución principal del logaritmo natural de menos 1 en el campo de los números complejos. O sea, este numerito sería el que estaríamos representando en este punto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer varios ejercicios y luego tendremos una reunión. O sea, con este tema, básicamente daríamos por finalizado complejo. Digamos, lo que hemos hablado de complejo es como decir, teníamos que llegar hasta Buenos Aires y arrancamos acá y vamos por Rosales.
O sea, hay mucho más que hablar de complejos, pero para lo que nosotros necesitamos para este año y el año que viene, con esto después vamos a ir adicionando algunos elementos más que iremos necesitando a lo largo de nuestros cursos de complejos, pero con estos parámetros sencillos que hemos visto de complejo, por ahora nos sería suficiente. Por lo tanto, cuando lean los apuntes que yo les he subido a Classroom, céntrense, como decíamos, en saber manejarlo operativamente. O sea, a mí me interesa que sepan sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer potenciación, exponenciación, logaritmación, radicación, o sea, hacer las operaciones complejas, como lo hacíamos con números reales, ahora entenderlo y hacerlo con números complejos. Y ubicarlos perfectamente en el plano complejo, no tener dudas, entender cuando está en forma binómica, cuando en exponencial, qué representan cada parámetro, y ubicarlo, como decíamos, geométricamente y saber las operaciones. Con eso nos bastaría por ahora de saber, o sea, sería la profundidad que nosotros necesitaríamos tener en el conocimiento de los complejos para poder desarrollar los temas que en algún momento vamos a necesitar de complejos sin ninguna dificultad. Nos estamos viendo, chicos. Suerte a todos.